Kubrick murió por causas naturales o por haber enseñado demasiado de lo que no debía en Eyes Wide Shut. Tú decide al final si prefieres la versión oficial o el misterio. Stanley Kubrick murió el 7 de marzo de 1999 en su casa de campo en Inglaterra, a los 70 años. 5 días antes, había mostrado lo que se considera el montaje final de Eyes Wide Shut a ejecutivos de Warner Bros. Y al equipo principal. No fue una proyección pública, no fue un estreno con alfombra roja. Fue una proyección privada. Un pase de control, el típico momento en el que el estudio y el director se sientan y dicen: esto es lo que vamos a sacar al mundo. Después de esa proyección, Kubrick no volvería a ver nunca la película en un cine, ni leería una crítica, ni daría una sola entrevista sobre su última obra. La combinación es explosiva. Película sobre sociedades secretas, proyección privada para ejecutivos de un gran estudio, muerte repentina del director poco después. Eso fue todo lo que hizo falta para que, con el paso de los años, Eyes Wide Shut dejara de ser una película extraña de Kubrick y empezara a convertirse en un campo de batalla para conspiraciones. Pero antes de entrar en ellas, veamos qué sabemos con datos en la mano. Una de las teorías más repetidas dice que Warner Bros. Censuró Eyes Wide Shut tras la muerte de Kubrick. Seguro que has oído hablar de esos supuestos 21 o 24 minutos de metraje perdido. Escenas más oscuras, más explícitas, donde el director habría revelado demasiado sobre las élites y sus rituales. La imagen es muy poderosa. El genio entrega su película definitiva. El sistema se asusta y recorta lo que incomoda. El problema es que, cuando vamos a los documentos, la historia se vuelve menos cinematográfica y más aburrida. Los archivos Kubrick, donde se conservan registros técnicos de su trabajo, cuentan otra cosa. El montaje que presentó en esos últimos días ya estaba muy cercano a la versión que hoy conocemos. Tras su muerte, hubo trabajo de postproducción, sí, pero fue sobre todo técnico, no narrativo. ¿Qué cambios se documentan? Sonido, ajustes de efectos, Foley o efectos de sala, mezcla final, pequeños retoques de ambiente. Voces, regrabación de algunas líneas de diálogo, ADR, para que se entendieran mejor. Música, sustitución de pistas temporales por las versiones finales que iban a quedar en el corte definitivo. Y lo más importante, los archivos señalan que no se eliminó ni un solo fotograma del montaje original del director. Es decir, la estructura, las escenas clave, la duración esencial, se mantuvieron. ¿Significa eso que la película no fue tocada? No exactamente. La parte más polémica de Eyes Wide Shut es, por supuesto, la secuencia de la orgía. En la versión comercial estadounidense, la película tuvo que enfrentarse al gran fantasma de la industria, la temida calificación NC-17, que reduce muchísimo el público potencial. ¿La solución? Una forma moderna de censura, la censura digital. En la versión estrenada en Estados Unidos, se añadieron figuras digitales, personajes que no estaban ahí en el rodaje, colocados estratégicamente para tapar ciertos actos sexuales. Es decir, Kubrick filma una escena cruda, ritualizada, inquietante, y para que el público pueda verla en masa, el estudio literalmente mete cuerpos delante para tapar lo que no puede enseñar. Según algunas fuentes, el propio Kubrick ya sabía que habría que adaptar la secuencia para evitar problemas con la calificación. Pero el detalle clave aquí es este. Aunque se añadieron elementos para ocultar partes de la imagen, eso no implica que se borraran escenas completas del montaje final. La teoría de los 24 minutos desaparecidos
funciona muy bien en foros y vídeos de conspiración. Pero cuando miras la documentación técnica, lo que aparece es algo menos glamuroso. Una batalla clásica entre un director exigente, una película incómoda y un sistema de calificación que no quería una X encubierta. La conspiración siempre empieza por una frase. Dicen que estaba perfectamente bien y de repente murió. En el caso de Kubrick, esa frase se repite mucho. Se habla de que estaba contento, satisfecho con la película, de buen humor después de la proyección. Pero luego aparece otra voz, la de Emilio D'Alessandro, su chofer y asistente cercano durante años. Él cuenta que en realidad, la salud de Kubrick llevaba tiempo en declive, que el director utilizaba tanques de oxígeno para respirar, que era un hombre genial, sí, pero también un hombre mayor, desgastado y con problemas físicos. Aquí el retrato se rompe en dos. Por un lado, tenemos al Kubrick público, el maestro del control, el perfeccionista enfermo de detalles, el mito casi inmortal detrás de 2001, El Resplandor y La Naranja Mecánica. Por otro lado, tenemos al Kubrick íntimo, un hombre obsesivo con su privacidad, desconfiado, encerrado en su propio mundo. Alguien que, según algunos, rozaba la paranoia. El guionista de Eyes Wide Shut, Frederick Raphael, no ayudó precisamente a limpiar la imagen. En su libro Eyes Wide Open, pintó a Kubrick como un personaje casi de cuento oscuro. Un hombre receloso, controlador, encerrado en su mansión de secretos. Llegó a compararlo con Barba Azul, el noble del cuento que guardaba habitaciones prohibidas y secretos inconfesables. Y luego está el tema familiar. Durante la producción de Eyes Wide Shut, su hija Vivian se involucró profundamente con la cienciología. Ese distanciamiento, esa especie de ruptura emocional, muchos la han leído en clave simbólica dentro de la película. El precio de pertenecer a mundos cerrados, a cultos, a estructuras donde el individuo se diluye. Todo esto no prueba ninguna conspiración, pero sí nos deja algo muy importante para entender el contexto. Kubrick no era un héroe de Marvel. Era un artista brillante y también un ser humano frágil, envejecido, rodeado de tensiones familiares y obsesionado con el control en un momento de su vida en el que su cuerpo ya no obedecía como antes. Hasta aquí, la información oficial. Pero como ya sabréis, en este canal no basta con esto, aquí es donde nos ponemos el gorrito de aluminio, pero sin quitarnos las gafas de pensar. Pasamos ahora al terreno donde a los conspiranoicos les encanta vivir. Las élites secretas, los rituales, los Illuminati y la idea de que Eyes Wide Shut no era ficción, sino denuncia. La teoría más popular dice más o menos así. Kubrick habría utilizado la película para revelar cómo funcionan ciertas sociedades secretas reales. Rituales con máscaras, orgías cerradas a unos pocos invitados, castigos ejemplares para quien rompe las reglas. En la trama, el personaje de Mandy Curran aparece en la mansión en pleno ritual y después muere por una supuesta sobredosis. Es un sacrificio elegante. Todo parece un accidente, pero el mensaje es claro para los que estaban allí. Algunos teóricos de la conspiración han visto en esto un paralelismo directo con la muerte del propio Kubrick. Un hombre que se acercó demasiado a la verdad, que la puso en pantalla y que poco después muere de forma repentina. ¿Pruebas? Básicamente las coincidencias. Película sobre élites que castigan la desobediencia. Proyección privada con gente poderosa. Muerte repentina del director. La teoría suena redonda. El problema es que, cuando empiezas a pedir evidencias más allá del simbolismo, el castillo de naipes se queda sin cartas. Pero espera, que esto se vuelve aún más esotérico. Hay un detalle que aparece una y otra vez en foros y vídeos conspiranoicos. Kubrick murió exactamente 666 días antes
del 1 de enero del año 2001. Y claro, para un director cuya obra más icónica se titula precisamente 2001, una odisea del espacio, el dato es tan tentador que casi pide música inquietante de fondo. El número 666, tradicionalmente asociado a la marca de la bestia en el imaginario cristiano y en el ocultismo popular, encaja perfecto en una narrativa donde Kubrick habría estado jugando una partida secreta con fuerzas oscuras. ¿Es matemáticamente cierto lo de los 666 días? Sí, la cuenta se ha repetido muchas veces. ¿Significa algo? Depende de a quién le preguntes. Para unos, es un simple juego numérico. Si buscas lo suficiente, siempre puedes encontrar patrones que parezcan significativos. Para otros, es la firma de un sistema que opera con símbolos y mensajes ocultos. Aquí es donde el león perezoso respira hondo y te dice: los números pueden ser una pista, o pueden ser un espejismo estupendo para vídeos de TikTok. Volvamos al tema de los famosos 21 o 24 minutos desaparecidos. En la versión conspiranoica, esos minutos contendrían rituales todavía más extremos, detalles directos sobre figuras reconocibles de la élite, pistas claras sobre cómo funcionan las redes de poder real detrás del decorado. Serían, por así decirlo, el corazón prohibido de Eyes Wide Shut, lo que nunca debimos ver. Sin embargo, como hemos visto antes, los archivos Kubrick y los datos técnicos no respaldan esta idea. No hay rastros de un gran bloque eliminado después de la muerte del director. No hay constancia de una versión secreta terminada y luego mutilada. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? En parte, de algo muy humano: la frustración. Cuando una película es críptica, lenta, llena de símbolos y silencios incómodos, es muy fácil pensar: seguro que falta algo. Seguro que la versión completa era la verdadera. Y Eyes Wide Shut es exactamente ese tipo de película. La idea de que existe un corte definitivo, oculto en una bóveda, encaja a la perfección con el tema del propio film: salas secretas, puertas cerradas, rituales a los que nunca serás invitado. Paradójicamente, la conspiración sobre el montaje perdido quizá no nos diga tanto sobre Kubrick como sobre nosotros y nuestra necesidad de imaginar que siempre hay una habitación más, una verdad oculta detrás de la verdad. Y llegamos al combo final de conspiraciones: Kubrick, Eyes Wide Shut y el alunizaje del Apolo 11. Según esta teoría, Kubrick habría trabajado décadas antes con la NASA para recrear en un estudio el alunizaje de 1969. Su película 2001, Una odisea del espacio, habría sido no solo una obra maestra de ciencia ficción, sino también una especie de ensayo técnico para simular la llegada del hombre a la Luna. Con los años han circulado vídeos donde Kubrick supuestamente confiesa su implicación. Muchos de esos vídeos son falsos, montajes, parodias, pero eso no impide que la teoría siga viva. Es más, cada desmentido alimenta la sensación para algunos de que algo se está tapando. El argumento pseudocientífico que la acompaña suele mencionar los cinturones de Van Allen, zonas de radiación alrededor de la Tierra que, según algunos, harían imposible que un ser humano atravesara el espacio sin morir en el intento. En esa narrativa, Kubrick no sería solo un director, sería una especie de sacerdote técnico del engaño, alguien que trabaja tanto para el sistema como contra él. Primero ayudaría a construir la gran mentira del alunizaje y después dejaría pistas en su cine, especialmente en Eyes Wide Shut, para sugerir que todo está manipulado. ¿Problema? De nuevo, falta lo de siempre: evidencia sólida. Lo que sí tenemos es otra cosa: un director obsesionado con la autenticidad visual, capaz de investigar durante años cómo se vería realmente el espacio y dispuesto a llevar esa obsesión a cada fotograma.
que algunas de esas imágenes se parezcan demasiado a ciertas fotos del Apolo? Eso ya lo dejo a tu criterio. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos queda? Por un lado tenemos la versión oficial, un director mayor, con la salud resentida, que muere poco después de terminar la película más arriesgada y personal de su carrera. Por otro lado, tenemos el mundo de las teorías, élites secretas furiosas porque han sido retratadas. Al final, entender la muerte de Kubrick y el estreno de Eyes Wide Shut es como mirar un gran tablero de ajedrez. El maestro ha hecho su último movimiento, ha dejado la pieza en el centro del tablero y luego ha abandonado la sala. El resto del mundo lleva décadas intentando descifrar si la partida terminó por causas naturales o si hubo una intervención externa. Puede que Eyes Wide Shut no sea una confesión literal sobre sociedades secretas. Puede que tampoco sea una profecía ni un manual de conspiraciones. Pero sí es, sin duda, una película sobre poder, deseo, culpa y control. Y eso siempre incomoda tanto a los personajes como a los espectadores. Lo que es innegable es que Kubrick se fue dejando atrás un misterio perfecto, una última película en la que nada está del todo explicado, y una muerte envuelta en suficientes coincidencias como para alimentar foros, vídeos y debates hasta el infinito. La pregunta que te dejo es esta. ¿Tú qué crees? ¿Kubrick fue simplemente un artista meticuloso que murió antes de ver su obra en pantalla, o alguien que se acercó demasiado a ciertos secretos? En este canal nos gusta jugar con las ideas, pero también nos gusta pensar por nuestra cuenta. Así que dime en comentarios, ¿estamos ante un legado genial o ante una revelación que nunca terminaremos de descifrar? Y, sobre todo, ¿tienes los ojos bien abiertos o bien cerrados? Si quieres más historias donde la línea entre realidad y conspiración se vuelve muy borrosa, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el próximo misterio.